Hola, soy Sandro Marcone. Bienvenidos y bienvenidas a Conecte. Este es un espacio de reflexión y propuesta sobre el futuro de la educación en el Perú. Salir de la crisis educativa es prácticamente el único consenso que hoy día todos tenemos. La idea es lograr conectar a todos los actores, públicos y privados, alrededor de consensos mínimos, pero sostenibles, en favor de la calidad de los aprendizajes en nuestro país. Esta semana el tema que nos trae, que es parte además de la columna que se publica en la versión impresa del diario, es el dolor de cabeza en la educación. No que la educación en sí misma sea un dolor de cabeza, sino qué sucede con la salud mental, con el bienestar socioemocional, con la convivencia pacífica en las instituciones educativas, fundamentalmente en la educación básica regular, ¿no? En inicial, primaria y secundaria. Ya es sabido que los números, los casos, la cantidad de casos de violencia escolar en este sistema que se llama CICD, que es un sistema del Ministerio de Educación en donde se reportan los casos de violencia escolar, ¿no? Violencia entre pares, entre estudiantes, pero también violencia del sistema hacia los estudiantes, ¿no? Ha aumentado dramáticamente, ¿no? Más de 6.000 casos. Antes de la pandemia era prácticamente la mitad. Y esto abre a una discusión, a una preocupación más de fondo que tiene que ver con el déficit de los psicólogos y psiquiatras en el Perú, que además es un déficit, una brecha que no parece estar acortándose, sino incluso agudizándose, especialmente cuando hablamos de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Es claro que no todas las familias en el Perú van a poder darse el lujo de crearles espacios terapéuticos a todos sus hijos, ¿no? Y por lo tanto, el rol del sistema educativo, las instituciones educativas, es fundamental, ¿no? Para que en coordinación con las familias se puedan detectar, prevenir, atender, ¿no? Algunos problemas, ya sea problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento o incluso casos de depresión o de ansiedad de los que ya estamos hablando de salud mental en sí misma, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, aunque existe ya desde hace un rato una ley que hace obligatoria la presencia de al menos un psicólogo para cada institución educativa, en realidad al día de hoy no más del 2% de instituciones educativas del país tienen la presencia de un psicólogo. ¿Esto cómo lo vamos a resolver? Porque podríamos decir, bueno, hay que contratar más psicólogos. No solamente hay un problema de presupuesto, ¿no? Tanto presupuesto familiar como incluso cuando hablamos de las instituciones educativas públicas, de presupuesto del Estado, sino también hay un tema de disponibilidad de profesionales, ¿no? En el Perú tenemos aproximadamente un psicólogo por cada 300 habitantes. Eso es si contamos a la totalidad de los psicólogos, que es aproximadamente 100.000. Pero si nos fijamos en cuántos psicólogos están colegiados, es decir, cuántos están inscritos activamente en el Colegio de Psicólogos del Perú, nos quedamos con 30.000. Y entonces nos lleva a tener un psicólogo para cada 1.000 habitantes. Es importante además entender que aun cuando ya son pocos los psicólogos, en realidad en las instituciones educativas tendría que estar un profesional de la salud mental con un nivel de especialización, ¿no? En algunos casos podríamos decir que incluso deberían haber estudiado la especialidad de psicología educacional. Y esos van a ser muchos menos que en 30.000, ¿no? Entonces la brecha se abre. Pero no solo eso, sino que los casi 2.000 psicólogos, solo 2.000 psicólogos para más de 100.000 instituciones educativas que trabajan en el sector público, hoy por hoy ganan menos, tienen un salario menor que el de los docentes. Y probablemente los docentes estén en el último lugar en términos de honorarios, ¿no? de sueldo de todos los profesionales. Por lo tanto, no nos extraña que cuando vemos la estadística, el 70% de los psicólogos que existen, que ya son pocos, trabajan en el sector privado y solo el 30% en el sector público.
Pero entonces, no se trata solo de presupuesto, ¿no? Y por salir a contratar más psicólogos porque no hay psicólogos suficientes. Pero tampoco los problemas quedan ahí. Si no se define un protocolo de atención, si no se definen mecanismos de soporte y de derivación y de escalamiento, un psicólogo, por ejemplo, en una institución educativa de 600 estudiantes, lejos de ser la solución, va a pasar a ser parte del problema, ¿no? Porque no va a tener un andamiaje que le permita no atender a los estudiantes, porque contrario al sentido común, la presencia del psicólogo en la institución educativa no implica que cada uno de los estudiantes tenga que recibir atención uno a uno, ¿no es cierto? Sino más bien el psicólogo le da soporte y capacita y entrena a los docentes, porque son los docentes que todos los días ven a los chicos y a las chicas los que se enfrentan, los que viven, los que se enteran de los diversos problemas que tienen. Y ese es otro elemento importante. En las instituciones educativas no solo aparecen desafíos que tienen que ver con problemas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje o incluso problemas de comportamiento, que son eventualmente los que llevan a casos de violencia o a casos de discriminación, etc. Se presentan cada vez más casos de salud mental propiamente dichos, como habíamos mencionado, la depresión, la ansiedad u otros de mayor complejidad. En algunos colegios privados, la respuesta a esta problemática pasa por la tutoría, que son algunos docentes, algunos maestros, algunas maestras especialmente capacitados y que los 10 o 15 primeros minutos de cada día se dedican justamente a trabajar, ya sea grupalmente o algunas veces con intervenciones individuales, los problemas, ¿no?, actuales. En el sector público, las horas de tutoría están planteadas más bien entre 1 y 2 horas a la semana. Ahí, por ejemplo, tenemos un problema de diseño, porque podríamos decir que el tutor tenga un espacio con sus estudiantes solo 1 o 2 veces a la semana en vez de poder verlos todos los días. Ahí hay 2 variables de diseño. Es fundamental pensar en una solución sistémica que, además de profesionales suficientes, incorpore lo digital como instrumento, como herramienta, y que integre estrategias de detección, de atención, de prevención y capacitación. Sin eso, no vamos a poder empezar a estar medianamente tranquilos con el bienestar socioemocional de nuestros menores y con que las instituciones educativas se conviertan en espacios seguros. Finalmente, ya para despedirme, tampoco es realista pensar que vamos a resolver el bienestar socioemocional dejando de lado la educación sexual integral, que lamentablemente estamos retrocediendo a nivel de política pública en ese sentido. Bueno, amigas y amigos que nos ven, esta es la columna semanal de Conecte, ¿no?, este espacio de reflexión sobre el futuro de la educación. Luego vamos a poder conversar con un especialista sobre este tema. Los invito entonces a seguir conectados con nosotros. Muchas gracias.